Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Ustedes, muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Al Pan Pan por el mostrador.cl. Semana, por supuesto, marcada por el caso de los llamados narcoaviadores, aunque en realidad los narcocastrenses. Hay que buscarle ahí un concepto que también involucre al ejército, ¿no? Esto había partido con el ejército, siguió con la FARC, y ahora el último dato no menor es que se encontraron ovoides de pasta base de cocaína en un termo en una base militar de control fronterizo de Colchane, que habría sido dejado por inmigrantes aparentemente. Lo que aún tiene que ser, por supuesto, objeto de investigación, y además halló marihuana en el casillero de uno de los conscriptos. Entonces, este es un tema muy complejo porque, por supuesto, que tiene alcances de seguridad nacional. Y solo contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con Francisco Vidal, exministro de Defensa, sobre este tema, pero también queremos conversar, ya que es presidente del directorio de TVN, la realidad de lo que está pasando con el canal público. Antes de partir con nuestra siguiente entrevista, quiero contarles que la Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Vamos a conversar ahora con quien probablemente más sabe de crimen organizado, porque además se ha dedicado a investigarlo. Es editor de la Unidad de Investigación del Mostrador y autor de Nuestro Pedacito del Cielo, el nuevo crimen organizado en Chile. Carlos Basso. Carlos, ¿cómo estás? Nunca fue mejor tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno. Bien, muy bien, buenos días. Gracias, Carlos. A ver, de todo lo que se ha conocido hasta ahora, ¿cuáles para ti son las claves de este caso? A ver, yo pienso que hay cosas que no estamos viendo o que estamos enfocando quizás con un poquito de equivocación, con un sesgo, ¿no? Y es que estamos todos muy preocupados estos días de esta ketamina, que es un tema en sí, ¿verdad? Y que sin duda es una cuestión muy importante. Estamos preocupados de esta pasta base, pero no estamos viendo, ¿no?, que el tema del crimen organizado es mucho más amplio que el tema del tráfico de estupefacientes. O sea, fíjate que hace unos días había una noticia que decía que en 8 años la justicia militar ha dictado 25 condenas por temas vinculados con tráfico de estupefacientes, cosa que está muy bien, sin duda. Y había gente también que decía que, bueno, que esto estadísticamente es muy bajo si uno tiene en consideración la cantidad de efectivos que tienen nuestras Fuerzas Armadas, cosa que también desde un punto de vista estadístico es efectivamente bajo. No obstante, el narcotráfico es un aspecto nomás del crimen organizado. Las bandas de tráfico, las bandas de crimen organizado que tenemos hoy día actuando en el país, que ya son muchas. La verdad es que yo hace unos días hice una petición de información a Gendarmería y que a todo esto, sin ningún motivo objetivo, me negó esa información. Y ahí hice un pequeño listado y llegué como a 25 o 28 bandas. Les estaba pidiendo a ellos que me informasen qué personas tenían detenidos ellos pertenecientes a estas agrupaciones. Entonces, la verdad es que sí, es sumamente grave este tema, ¿verdad? Pero la verdad es que si uno ve otros hechos donde hay uniformados involucrados, por ejemplo, cohecho, nos vamos a dar cuenta que es un tema mucho más amplio. Y además de eso, hay un aspecto que también que a mí me parece tremendamente delicado, que es lo que está pasando a nivel de fiscales. Tenemos una fiscalía muy joven, que tiene 25 años, y ya tenemos gente que está cumpliendo condenas por hechos de este tipo. Tenemos investigaciones. Hace muy pocas semanas supimos de un fiscal que fue despedido de la institución acusado de tener
vínculos con bandas de narcotraficantes, nos dice que no es efectivo, obviamente tiene derecho a su defensa, ¿no? Pero también hay una investigación del mismo tipo en Los Ángeles, también hay una investigación de este mismo tipo en Punta Arenas. Entonces, la verdad es que si uno empieza a ver, son muchos signos que son muy preocupantes. Y ahora, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que también hay otro aspecto que no estamos viendo a fondo, y es que la FACH, ¿eh? Es una institución sumamente crítica en el tema del tráfico. Tenemos ya un caso de un avión que fue detectado hace un poquito más de 2 años, ¿no? Volando hacia cerca de San Pedro de Atacama, sin ninguna documentación, sin ninguna instrucción, ¿no es cierto? Que fue justamente la FACH la que hizo que ese avión bajase, ¿no? Aterrizara. Y en ese avión, Ya, esto me lo contó una persona que estuvo ahí, cuando llega Carabineros, y Carabineros llega con OS7, y llegan con su carro detector de drogas. claro. En ese avión iban 2 personas. Un ex capitán de ejército, que es el tipo que iba piloteando, que no tiene antecedentes, que básicamente cumplía esa función, digamos, pero Ya. su acompañante, que supuestamente estaba aprendiendo a volar, es un tipo que tiene antecedentes de narcotráfico. Y fíjate que cuando llegan con el CAN, un detector de drogas, me contaba alguien que estuvo ahí, el perro se vuelve loco. El avión estaba vacío, pero, pero, Entiendo. pero- pero el CAN evidentemente detecta que en ese avión había habido no poca droga. ¿Sí? Ah, Entonces, la verdad es que no estamos viendo, nosotros estamos habituados a que la droga llegue al país a través de el mismo mecanismo que tú comentabas, lo que pasa en Colchane, ¿no? El sujeto que va con una mochila o que lleva ovoides dentro del estómago, claro. ¿no? Que habitualmente es lo que se usa cuando se saca droga del país, o a través de vía portuaria. ¿Sí? Pero Claro. también la droga se mueve mucho en aviones. Y desde Se este mu- punto de vista, la FACH es tremendamente importante, tremendamente crítica, y por eso es tan importante que esté ajena a este tipo de temas, y por eso tampoco se entiende la actitud que ha tomado la Fiscalía de Aviación en esto. Claramente, porque tiene que ver con la primera reacción del comandante en jefe de la FACH, ¿no es cierto?, en términos de esto es materia de justicia militar, toda esta contienda de competencia que se arma y que finalmente la resuelve la justicia ordinaria. Pero antes de eso, mira, me Mm. interesa preguntarte, porque lo que tú estás diciendo, en otras palabras, Carlos, que la penetración a la institucionalidad ya es un hecho. O sea, yo creo que tenemos signos evidentes de que estamos avanzando en los estadios de penetración del crimen organizado, como es evidente para todos, ¿no? Y uno de esos signos es justamente la penetración, como dices tú, de las instituciones. ¿Y de qué instituciones? Son fundamentalmente aquellas instituciones que están encargadas, ¿no?, de la persecución y de la prevención. Y evidentemente esto no es nuevo. O sea, si tú vas a México y ves el proceso de degradación institucional que ha tenido México, y no nos vayamos a tanta distancia, veamos Ecuador. ¿No es cierto? Y Claro. hay un montón de signos, hay un montón de situaciones que nosotros estamos viendo que nos dan cuenta de que efectivamente toda esta, todos los fenómenos que están asociados al crimen organizado están llegando. Ojalá que estemos a tiempo todavía de detener esto. ¿Sí? Pero la verdad es que si tú me preguntas si esto es un indicativo de algo, sí, sin duda que es una indicación, una voz de alerta muy, muy, muy potente. Ya, pero hagamos ahora la bajada respecto de la droga, porque ¿Ya? conversaba el otro día con Matías Garretón, experto en análisis de datos, crimen organizado, en fin, Ujú. y decía que la cocaína está pasando como a un plano, está como en bajada, y lo que está en alza es precisamente el mercado de las drogas sintéticas. ¿Qué tiene a ver, qué te parece a ti este hallazgo de ketamina en un bolso que iba a ser Ujú. trasladado, por supuesto, en un avión de la FACH? ¿Qué nos habla eso? Nosotros hemos hecho varios temas, digamos, justamente con las drogas sintéticas y Ya. específicamente con la ketamina. Y la cocaína, la verdad es que sigue siendo una droga tremendamente traficada. La droga más vendida, más producida en el país sigue siendo la marihuana, pero efectivamente estas drogas de síntesis van apareciendo, van emergiendo con mucha potencia. Y en el caso de la ketamina en específico, tal como lo decía hace unos días la fiscal de Iquique, Trinidad Ya. Steiner, ¿no? Eh, Efectivamente, es una droga que está asociada al Tren de Aragua. El Tren de Aragua la llama agua. En todas las comunicaciones internas de ellos, en estas historias de Instagram que ellos usan para enviar comunicados, ¿no es cierto?, a sus subordinados, siempre la ketamina se identifica con 3 gotitas de agua, con el emoji de las 3 gotitas de agua.
¿no? Entonces, Ah, la ketamina tiene varias características desde el punto de vista comercial, si quieres tú, que la hacen muy atractiva para estas bandas. Y una de esas características es que es fácil de producir. En Perú, varios de los precursores químicos que se usan para su producción no están penados, por lo tanto es fácil su adquisición y eso, ¿no es cierto?, hace que hacer esta droga en laboratorios artesanales muy básicos no sea una cuestión muy compleja y que tiene un precio, un costo de venta más alto, incluso en algunas zonas más al sur, evidentemente aumentando su costo, que la misma cocaína. Entonces, efectivamente, tenemos el Tren de Agua, pero tenemos además muchas organizaciones que están dedicadas a su producción. El Tren de Agua, digamos, es el poder comprador que hay en Chile. Pero quienes producen esta droga son, por ejemplo, Los Costeños, que es una organización colombiana derivada de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, que está asentada en Perú y que produce ketamina básicamente en Tacna y desde ahí la envía, ¿no es cierto?, por Chacayuta, Colchane u otras vías. Tenemos también a por lo menos dos de estas grandes organizaciones criminales ecuatorianas, los Lobos y los Tiguerones, y esto que estoy diciendo es porque hay sujetos de esos grupos que están formalizados en investigaciones en este país. Y también ya. tenemos, ¿no es cierto?, organizaciones, hay una organización importante chilena que se denomina los PUSI, que tiene su base en Pudahuel, que se están investigando, ellos, ahí hay cerca de 15, 16 sujetos detenidos y se están investigando, ¿no es cierto?, los vínculos que tienen con otras organizaciones. O sea, hay mucha gente hoy día dedicada a la compra de ketamina en el extranjero y su internación hacia el país. Fíjate que en el caso de Los Costeños, Ya, que ellos efectivamente le venden al Tren de Agua. Los Costeños, la operación más llamativa que ellos tienen y de la cual contamos en su momento en el mostrador, es una internación de ketamina que hacen a través de botes de alta mar. Ellos envían, despachan un bote de dimensiones importantes desde Tacna, desde las inmediaciones de Tacna, hasta una caleta ubicada también en las inmediaciones de Arica. Todo esto, la PDI tenía información acerca de esto, por lo tanto la PDI graba esta especie de desembarco, ve cómo bajan estos sujetos con bolsas, ¿no? ya. Con mochilas, con 97 kilos de ketamina, que es mucha droga, ¿ya? Y ve cómo después, ¿no es cierto?, la distribuyen en pequeñas bolsas que se llevan como fajas. Una vez en Arica, ¿no es cierto?, lo que pensaban hacer estos sujetos, que es lo que hacen casi todas estas organizaciones, es mandar mujeres, ¿sí?, que son contratadas específicamente para esto, en buses hacia Santiago con fajas adosadas a sus cinturas donde llevan ketamina. Ya, pero la ketamina es fácil de detectar por parte de los perros entrenados o no necesariamente. Sí, o sea, está dentro, digamos, de las drogas que pueden ser detectadas. Sí, el problema no tiene que ver con su detección, si efectivamente es detectable, ¿ya? Ya, El problema tiene que ver con los efectos de la ketamina. La ketamina es la droga que mató a Matthew Perry, el actor de Friends, por ejemplo. Es una sobredosis de ketamina. Es muy fácil, ¿no es cierto?, que un adicto caiga en una sobredosis, porque además la ketamina se usa mucho con mezclada con otras drogas. De ahí sale el Tusi, por ejemplo, ¿no es cierto?, que puede ser ketamina con muchísimas cosas, ¿no? Y la ketamina, además, no nos olvidemos que es un anestésico. Es un ya. anestésico, es lo mismo desde ese punto de vista, digamos, es lo mismo que el fentanilo. Es un anestésico, ¿no?, que en una cantidad exagerada puede causar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un paro del sistema cardiorrespiratorio con mucha facilidad. Entonces, nosotros no tenemos mucho fentanilo hay en el país, pero Ya. sí tenemos mucha ketamina, que también es parte, ¿no es cierto?, de esta nueva familia de drogas sintéticas que hay en todo el mundo y que causa un daño, digamos, a la salud pública importante. Se sabe, perdona Carlos, se sabe a qué público está llegando, a qué grupo etario está llegando la ketamina. ¿Es cara? ¿Es para grupos más acomodados? ¿Me ayudas a entender eso? Sí, bueno, lo que te decía es que depende de dónde se venda el gramo, por supuesto, igual que en todas las drogas, su grado de Ah, pureza, depende si está mezclada con cocaína, si está mezclada con fentanilo, depende de muchas cosas, pero efectivamente es cara. Y no sabría decirte en este momento cuánto está hoy día un gramo, pero ya. anda del orden de los 15 a 20 mil pesos la dosis. Una dosis a veces habitualmente es menos que un gramo. Es decir,
cuestan lo mismo o más que una dosis de cocaína. Y la Ya. ketamina es una droga, lo mismo que la metanfetamina, ¿no es cierto? Son drogas de síntesis que se usan mucho en fiestas masivas, ¿no es cierto? Evidentemente el público aquí generalmente es gente muy joven, ¿ya? Gente que además tiene cierta idea de sofisticación respecto a lo que significa el consumo de estupefacientes, a diferencia, por ejemplo, de la marihuana o de otras drogas semejantes. La ketamina no deja ningún indicio, ¿no es cierto? No expele ningún olor ni ninguna cosa semejante, por lo tanto es, entre comillas, un poco más sencilla de no ser detectada. Eh, Pero, ya, en pero términos los, de... dime. sí, pero los efectos, porque tú nombrabas el fentanilo, pero los efectos del fentanilo es que te convierte, ¿no es cierto?, en un adicto, pero feroz, tanto así que se ha llamado los efectos, ¿cómo se llaman? Los zombies, ¿no es cierto? Porque te La genera droga zombie. la ¿Mm? droga zombie, exactamente. ¿Esta droga Sí. no tiene los mismos efectos necesariamente? No son tan potentes, pero sí son Ya, potentes. O sea, ok, ahora, evidentemente esa pregunta quizás la podría contestar mejor algún experto, total. digamos, No, pero es para en drogas, entender, pero es una droga efectivamente muy potente, muy adictiva, ¿no es cierto? Y que te insisto, genera lo mismo que los opioides sintéticos, que en el caso del fentanilo, que es una cosa muy extraña, porque es un anestésico, pero en dosis bajas causa efectos alucinógenos. Aquí también pasa exactamente lo mismo y también, ¿no es cierto?, esto va asociado a la posibilidad de que una dosis muy alta mate a una persona. Fíjate que es un anestésico de origen animal. La ketamina imagínate. habitualmente se usa como anestésico para caballos. ¿Mm? O sea, Para eso se usa, digamos, ese es su uso legítimo. ¿Mm? por eso que es tan grave lo que puede ser una sobredosis. Claro, te entiendo perfecto el punto. Déjame volver, Carlos Vaso, a propósito de tus investigaciones. A ti ya te habían aparecido, tú dices, que me llamó mucho la atención cuando tú dices, ok, estamos viendo casos en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero también estamos viendo en la Fiscalía. Así Entonces, es, de nuevo, o efectivamente. sea, ese es el camino del crimen organizado y del narcotráfico, una industria que tiene que Así ha sido penetrar la siempre. institucionalidad, claro. Pero la pregunta es, ¿cuán profunda es esa penetración hoy día en Chile? Hoy día ¿No la tenemos sabemos? casos, como te digo, o sea, sí sabemos de casos. Yo te mencionaba 3, 4 Ah, casos que sabemos de casos que ya han terminado con sentencias. Te estoy hablando básicamente ese caso que termina con una sentencia de 12 años para una ex asistente fiscal de Curicó, si no me equivoco. No es un caso vinculado netamente a crimen organizado, es un caso básicamente vinculado, ¿no es cierto?, a una persona que ofrecía servicios para cambiar datos en el sistema del Ministerio Público. Pero ya es un indicio. Ahora, casos vinculados estrechamente con temas de crimen organizado, tenemos por lo menos 3 que sepamos, que se están investigando. Todavía no hay ninguno de ellos que haya terminado con un fiscal condenado, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, fiscales cuestionados en Magallanes, en Los Ángeles, en Biobío, y también tenemos este caso, ¿no es cierto?, este fiscal O'Higgins, que de hecho fue despedido hace muy pocas semanas. Sé también que hay otras investigaciones que todavía no se han dado a conocer, entiendo una en Santiago. ¿Mm? Entonces, ah, evidentemente, te insisto, son indicios. Ahora, eh, esto tiene que ver también con cómo las instituciones entienden sus asuntos internos. ¿Mm? por supuesto. Fíjate que Carabineros hace algunos años hizo una especie de estructuración nueva de su unidad, asuntos internos, antiguamente asuntos internos dependía de inteligencia, y ellos crean una sección especial que se llama sección de asuntos internos, que por supuesto no son los chicos más populares en esta fiesta dentro de la institución, pero efectivamente están haciendo investigaciones. Yo he conversado sobre todo con fiscales que han hecho investigaciones con ellos y me dicen que lo hacen muy bien, que son gente bastante seria, ¿ya? Entonces, pero fíjate que, por ejemplo, en el Ministerio Público Ya, hay proyectos, qué sé yo, pero no hay una unidad de asuntos internos propiamente tal. ¿Ah? Lo más cercano que tenían, ¿no es cierto?, hoy día, bueno, tienen una unidad anticorrupción que se dedica a investigar casos de corrupción, a asesorar a fiscales que están investigando esos casos y que también está tomando, ¿no es cierto?, muchos casos internos, pero no hay una unidad propiamente tal. Yo creo que vamos a tener que ya. llegar a eso, así como existe en su momento, se creó en su momento en los años 80 y después fue muy conocido en los años 90 el famoso Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones. Tal cual, tal ¿Mm? cual.
tiene que ser de ese modo. Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con cómo las instituciones del país entienden lo que están haciendo, ¿ya? Absolutamente. Eh, ese es un aspecto. Ahora, también tenemos que preguntarnos acerca de qué vamos a hacer. Yo creo que en este caso de la facha es un campanillazo, es un aviso para que nos preguntemos qué vamos a hacer como país a futuro. ¿Qué va a pasar cuando se produzca un nuevo caso, ya sea en la facha, en la Armada, donde sea? ¿Vamos a caer de nuevo en esta contienda de competencias o, en definitiva, vamos a asumir que estos casos, que aquí hay dos caminos? O pues dar las competencias a las fiscalías de aviación, fiscalías armadas, perdón, navales o qué sé yo, para que investiguen, para que efectivamente investiguen, o definitivamente traspasamos todo esto, ¿no es cierto? Que es como lo que yo pienso que debería ser la potestad de la justicia civil. Hoy día la verdad es que no hay ningún motivo objetivo para entender que esos delitos debiesen ser investigados en un foro especial, a mi juicio, evidentemente. ¿Mm? Ahora, es una pregunta que va relacionada, Carlos Vaso, con todo lo que hemos conversado y esta investigación también sobre el crimen organizado en Chile. Estas bandas que tú mencionas, que podían ser 20, 25 bandas que ya están operando en el Ujú. país, ¿cuál es la combinación entre chilenos y extranjeros? Casi todas son bandas de origen extranjero. Y te menciono, están, por ejemplo, los chotas y los espartanos colombianos, están los Ya, tiguerones que son ecuatorianos, bandas de origen venezolana, además del Tren de Aragua, tenemos 5, 6, 7 o 10 más, que son ya. muchas asociadas, muchas enemigas. Nosotros tenemos el primer comando capital de Brasil operando acá, tenemos una célula que fue descubierta hace 3 años ya. ¿Mm? Tenemos a los Hells Angels estadounidenses. Es una cuestión que parece chiste, pero efectivamente ya han cometido delitos gravísimos en Santiago. Hay sujetos que están formalizados por secuestro calificado. ¿Verdad? Entonces, todas estas bandas, ahora, esa banda, por ejemplo, los Hells Angels, sin perjuicio de que el grupo nació en Estados Unidos, Oh, está claro. conformado única y exclusivamente por personas chilenas. Casi todas las demás bandas que te mencioné, sus componentes son personas que han nacido, los trinitarios, por ejemplo, que son dominicanos, son personas migrantes que han llegado a otros países y que se han asentado acá trayendo estas prácticas. Ahora, lo que sí estamos viendo cada vez más es que aparecen personas de origen chileno en estos grupos. Ya no es extraño, como sí pasaba hace 2 años y medio, que hoy día cae una celda en Veragua y tienes 2, 3, 5 chilenos implicados en eso. ¿Mm? Por lo tanto, Totalmente, evidentemente hay un claro. traspaso criminógeno ahí. Totalmente, pero a ver, y ahora en cuanto a lo que es la manera en que van copando los territorios, porque estamos Ujú. viendo que todavía, ¿no es cierto?, los asesinatos continúan, estos llamados ajustes de cuentas, etcétera, ¿no? ¿Cómo está ese proceso hoy día? ¿Qué es lo que se sabe? Lo que sabemos es una cuestión muy preocupante. Yo, de hecho, creo que este es uno de los aspectos más críticos de todo este A nuevo ver, crimen que ha llegado al país. Nosotros estábamos habituados, y creo que lo hemos discutido más de alguna vez, estábamos habituados a entender que, sobre todo en sectores socioeconómicos muy deprimidos, en las afueras o en las zonas periféricas de las grandes ciudades del país, existía la típica banda de sujetos que vendía pasta base o marihuana o cocaína o qué sé yo, y que habitualmente estaba encabezado por un sujeto que asumía las veces de, entre comillas, padrino. ¿M? ya, Sujeto que muy a la usanza de Pablo Escobar, se claro. convertía en un sujeto popular en la población. Estamos hablando del típico padrino que financiaba las camisetas para el club de fútbol, que hacía una fiesta de fin de año para los niños pobres del pasaje, que se ponía con una ayuda económica para la mamá que había perdido su casa, qué sé yo, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Ese personaje ya casi no existe. Ah, Porque hoy día mira, lo que llegó es el esquema de dominio territorial depredatorio que impuso el PCC en Sao Paulo y en otras ciudades ¿qué de es el Brasil. PCC? Es ¿Qué es el el, PCC? el primer comando de la capital, que es el grupo criminal Perfecto, más grande que hay, ya. o fue, digamos, porque eso está en disputa hoy día con el Tren de Agua, pero en su momento estaba considerado como el grupo criminal más importante de este continente. El PSC Ya. inventa este sistema que después perfeccionan los salvadoreños en distintas partes de Ecuador, por supuesto en Venezuela, que es básicamente lo que estamos viendo. Mira, hoy día llevamos una A ver, historia en el mostrador acerca ya. de una casa
que fue allanada ayer en Santiago. Más que allanada, la verdad es que esa casa es una casa en Estación Central, perdón, Sí, una casa que estaba con orden de desalojo. ¿Por qué? Porque esa casa en algún momento quedó sin habitantes, estamos hablando de una casa de 17 habitaciones de 2 pisos, y esa casa es tomada inicialmente por los pulpos peruanos, ¿ya? Después, los pulpos son expulsados a su vez por el tren de Aragua, y el tren de Aragua finalmente termina abandonando esta casa cuando se dan cuenta que la casa va a ser desalojada, que va a haber un operativo policial, qué sé yo. Cuando ya, llega Carabineros, llega Seguridad Ciudadana, ayer, en esta casa, además de que se encuentra en una oficina, pues yo vi esas fotos, se ve una foto de una oficina, ¿no? Como tal, ya. se encuentra en un calabozo como el que tú ves en una prisión, ¿no? En el patio. Y eso te da cuenta que esa casa está haciendo, y bueno, y eso es coherente con la información que se tiene, esa casa estaba siendo ocupada como un sitio de prisión y como un sitio de tortura para ya sea sujetos que se habían eh, escapado con droga, con plata, que se iba de la banda, o, ¿no es cierto?, para víctimas de secuestro y de tortura. De esas casas hay muchas. Ahora, esta es la primera vez que yo sepa y que también las fuentes que consulté me hacen lo mismo, que sea, que digamos que hayan construido dentro de la misma casa un calabozo. Ahora, ese esquema se produce en muchas zonas de CITES, en muchas tomas, en muchos campamentos, ¿no? En edificios también, donde básicamente lo que sucede es que una de estas organizaciones se asienta en el territorio, expulsa a quienes viven ahí, ya a las personas que legítimamente viven ahí y toma el dominio del CITE, del edificio, del campamento, le entrega sitios, le entrega piezas, le entrega departamentos a Ya. arrendatarios. Ellos cobran como si fuese casa suya, ¿no es cierto? Ellos te proveen de electricidad, te proveen de agua, te proveen de internet, te proveen de los servicios básicos. Yo creo que el ejemplo más patente de esto es lo que pasó en esta toma gigantesca que hay en Cerrillos, casi con Maipú, a Nuevo Amanecer, que es una toma que manejaban los trinitarios. Todo lo que había dentro de la toma era de ellos. Si tú le dejabas de pagar una semana, porque te cobraban cada semana, no cobraban una vez al mes. Si tú no les pagabas una semana, por ejemplo, la electricidad, que ellos mismos te daban porque ellos habían hecho una toma y tenían un sujeto dedicado a eso. Pues si las personas no pagaban, ¿no? Bueno, en la noche estos sujetos entraban a la casa, a la Mediagua, donde vivía esa persona, le sacaban sus electrodomésticos a la calle y se los quemaban. Eso es por lo bajo, ¿no? Todo lo Claro. que había dentro de la toma, los negocios que había, los pequeños negocios que había, por ejemplo, estaban obligados a pagar una vacuna, es decir, un impuesto a estos sujetos. Y ellos a su vez tenían adentro discotecas, tenían prostíbulos, tenían carnicerías, tenían negocios de giro, de envío de remesas hacia el extranjero, y todo eso dominado por ellos. Entonces, en definitiva, a favor, entre comillas, del antiguo padrino población, podríamos decir que ese sujeto habitualmente captaba la simpatía de sus vecinos ayudando. Hoy día el control de una población, de un pasaje, de un sitio, un edificio en este país, en función de estas bandas, se gana por el miedo. Y Ah, esa es la diferencia. O entiendo. sea, y estamos hablando de gente muy, muy modesta de este país, gente muy pobre, que es víctima de estos sujetos. O sea, es una cuestión de verdad espantosa. Carlos, entonces, lo que tú dijiste al comienzo, ¿no? Que es este diseño de un Pablo Escobar que ayuda a la gente, ¿no es cierto? Que logra fidelidad, en el Ujú. fondo, el narcotraficante o el delincuente o el, digamos, jefe de la banda, logra fidelidad, ¿no es cierto?, de los habitantes de la zona. Hoy día eso pasa a otro estadio y estamos Así es. hablando que en realidad lo que impera en esa, comillas, fidelidad es el miedo. Así es. O sea, si tú no pagas, si tú no estás de acuerdo con lo que te cobran, con la forma en que se conduce, fíjate que los trinitarios hacían ¿Ya? fiestas todos los días domingos. ¿Ya? Y esa es una fiesta donde yo tengo videos, los hemos publicado, donde se estacionaban con un vehículo, con las puertas de atrás abiertas, un furgón, con unos parlantes gigantescos en las puertas y en el techo. Y esa fiesta se duraba hasta las 4 o 5 de la mañana, hasta la mañana, la madrugada del lunes, ¿no? O sea, ¿Ya? imagínate la gente que vivía ahí, gente hasta que tenía que trabajar. No Terrible, tenía ninguna, horrible. ninguna posibilidad, y no había ninguna posibilidad de que tú les dijeses algo, obviamente que pidieses, oye, déjenlo descansar. Eso no existía. ¿Sí?
Carlos, lo que se preguntaría cualquier persona, ¿verdad?, que está escuchando este relato que tú haces. Bueno, ¿y dónde está la presencia del Estado? ¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué no ingresan a esos territorios? ¿O pasa lo mismo que en Meix, que desarmas los puestos de los toldos azules que sabemos que son parte también del negocio del crimen organizado y luego se vuelven a armar? Mira, en este cuadro tan negativo que te he contado, también hay cosas que hacen tener cierto optimismo. A Fíjate que, por ver, ejemplo, hace 2 días la Corte Suprema confirmó todas las condenas en contra de los gallegos de Arica, que justamente tenían subsumida a una población completa del Cerro Chuño bajo este mismo sistema. De hecho, yo creo que es la primera vez que vimos tan prístinamente cómo funciona esto. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una muy buena investigación que dirige la Fiscalía de Arica, un trabajo impecable que hace investigaciones, que se infiltra. Es una cuestión, uno lo ve en términos súper abstractos. Estamos hablando de claro. detectives muy jóvenes que se hacen pasar por otras personas y que conviven meses metidos en esa población. Y estamos hablando de gente que asesinó a muchos otros, entre ellos, por ejemplo, un informante de la ley que fue asesinado. O sea, y todo eso culmina en un juicio que se extendió por más de 8 meses, un juicio que termina con amenazas de atentados, con muchas cosas, pero donde la justicia efectivamente condena a estos sujetos a penas muy altas. Hay sujetos que están condenados a más de 50 años ahí. Y la Corte Suprema, en este caso, actúa como uno, como ciudadano, hubiese esperado que actuase siempre. Y confirma esa sentencia y dice que estos sujetos son unos criminales peligrosísimos, no tienen por qué estar en la calle. Entonces, insisto, yo creo que sí, tenemos todo este diagnóstico que Claro. suena muy pesimista, pero si tú ves eso, muchas de estas cosas que yo te estoy diciendo las sabemos hoy día gracias justamente a investigaciones que han hecho fiscales, a investigaciones que ha hecho la PDI, que han hecho Carabineros, y desde ese punto de vista entonces por lo menos tenemos instituciones que están haciendo su pega en ese aspecto. Totalmente, pero por ejemplo, Carlos, surgen temas como el secuestro de este comerciante Teniente de Ojeda. Meix, ¿no es cierto? Ah, Claro, perfecto. no, porque lo del teniente Sí. Ojeda tiene Ujú, características ya, políticas, sí. ¿no? Cuestiones que Ujú, tienen otro carácter, pero que un comerciante de Meix lo mande a sí. matar, otro chileno aparentemente todo esto, pagando 30 millones de pesos. ¿De Ujú, qué nos habla ujú. eso? Bueno, nos habla de un delito que llegó hace muchos años acá, que es el sicariato. El sicariato siempre ha existido, ¿no? Pero la diferencia es que hoy día el sicario efectivamente está mucho más a mano, ¿no? Y además estamos hablando de sicarios a diferencia de lo que pasó en el caso de Ivana Hegel, en el caso de la famosa Quintraga, ¿no? Estamos hablando de sujetos que son profesionales, que están dedicados a eso permanentemente y que además tienen la ventaja de que cometen este homicidio, ¿no es cierto? Y se van a Colchane y atraviesan caminando hacia Bonilla y desaparecen. ¿Mm? Entonces, evidentemente está dentro de esta gama de situaciones que nosotros no veíamos tan frecuentemente: sicariato, secuestro extorsivo, la extorsión misma, la cantidad de comerciantes de este país que están sometidos a extorsión día a día, llevó a que hace unos días, de hecho, la Fiscalía Nacional firmase un convenio con la Cámara Nacional de Comercio justamente para crear un canal de denuncia, porque es un tema que va creciendo y es sencillamente lo que nos viene llegando producto del vecindario donde estamos. Estamos en un vecindario donde estas prácticas lamentablemente existen hace muchos años. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo ha abierto? Porque ahí tú sabes que también en época electoral surgen tesis, hipótesis, ¿no es Ujú, cierto? Y planteamientos que te hablan desde hacer una zanja en el norte, pasando ujú. por cerrar la frontera, en fin. ¿Qué es lo que ha permitido esto o era imposible que no permeara un fenómeno que es transnacional? Sí, es una respuesta gigantesca esa, Mirna, pero a ver, por lo bajo, efectivamente es muy difícil que no nos permease porque es un negocio gigantesco. Nosotros estamos preparando en el diario una nota acerca de las ganancias que tiene el mundo criminal. ¿Mm? Y la verdad es que Chile era un mercado que nadie había explotado desde ese punto de vista. Y te doy un dato, y esto lo dijimos hace muy pocos días, y esto se conoció, ¿no? En esta investigación que se hace a partir de la Fiscalía de Puerto Montt y la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, termina, ¿no es cierto?, abarcando también a Valparaíso, a Iquique, donde se investigan las finanzas del Tren de Aragua. ¿Sí? Y se descubre que en 2 años han sacado del país 13,5 millones de dólares. Eso es lo que está establecido, esa cifra puede llegar a 28 o 30 millones. Y esa plata viene
tanto de, ¿cómo se llama?, secuestros extorsivos, como de otras cosas, pero también de delitos pequeños, entre comillas pequeños, estafas telefónicas. ¿Ya? Entonces, es un mercado tan vasto, ¿no es cierto?, tan gigantesco que evidentemente era muy difícil que no pusiesen su ojo en este país. Totalmente. Yo solo quiero quedarme con esto que tú señalas también viendo el vaso medio lleno, ¿no? Porque lo que campea en países de la región donde el crimen organizado está completamente asentado al punto de llegar a un estado fallido, ¿no? O un narcoestado, es justamente la impunidad. Es decir, ya está todo Exacto. tan penetrado que ya, y no solo eso, la impunidad porque tú estás corrompido, sino que la impunidad porque estás amenazado de que si tú, por ejemplo, juez, fallas en favor de una causa que implica poner en la cárcel a los miembros de una banda, bueno, te puede costar la vida. ¿Qué tal lejos estamos de eso, Carlos? No tenemos mucha distancia. Tenemos casos de fiscales amenazados. O sea, yo te diría que casi todos los fiscales, por ejemplo, que investigan estos casos, andan con 4 o 5 escoltas, detectives, carabineros, y eso obedece tanto a amenazas evidentes. Tenemos el caso del fiscal de Arica, el fiscal Ya, Bruno Hernández, ¿no?, que es quien investiga el tema de los gallegos, que cuando está empezando la investigación, ¿no? Ya está con ya, una escolta porque había antecedentes que indicaban que podía ser objeto de un atentado, y en un momento determinado va con esa escolta en un auto en la ciudad de Arica, se detiene un auto en el semáforo, un auto al costado, y de ese ya. auto se baja la ventanilla y se asoma una mano que tiene una pistola Glock en la mano, ¿no es cierto? Y se la ponen en la cabeza a través de la ventanilla, a muy poca distancia, ¿no es Ay, cierto? pero qué El fiscal, terrible. Claro, el detective que va manejando se percata de la situación y consiguen escapar, ¿no? ya. Pero eso te indica qué No, es lo total. qué está pasando. Ahora, No, efectivamente, no han matado a nadie todavía, afortunadamente, pero a nivel de fiscales existe mucha conciencia en el sentido de que ellos son un objetivo fundamental aquí, porque atentar en contra de un fiscal, todas estas bandas saben que no va a significar que se acaben las investigaciones, pero sí va a significar, si es que lo hacen, una inhibición para otros fiscales en términos de hasta dónde avanzan con sus investigaciones. uf, Carlos Vaso, te agradezco tanto Encantado. este análisis que nos haces, esta entrega de tanta información tan valiosa por lo demás, preocupante por cierto, pero sumamente necesaria. Ujú. Y bueno, este libro, Nuestro pedacito del cielo, el nuevo crimen organizado en Chile, eso ya está a la venta, supongo, ¿no? Sí, efectivamente, en todas partes. Perfecto. Ya pues, Carlos Vaso, un millón de gracias, además, A ti, editor de la unidad de investigación del Mostrador, por haber estado con nosotros esta mañana. encantado, que estés muy bien. A ti también. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, donde puedes programar tus ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte, ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.